El que tiene oídos para oír, oiga. Por favor, presta mucha atención porque aquí hay una gran revelación. ¿Sabías que la cuestión no es que tú o yo conozcamos a Dios, sino que Dios nos conozca a nosotros? Y es que muchos son los que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos le niegan. Y ahí que escrito está: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ves? La cuestión aquí no es que alguien profetice, eche fuera demonios o haga milagros utilizando el nombre de Jesús. El punto es que el Señor, por cuanto conoce todo intento del corazón, sabe el por qué es que se hacen o se dicen las cosas. En este caso, el por qué predicamos de Él. Y por eso, aunque los mercaderes de la fe, que son los que por lo general hacen ese tipo de cosas de profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros, con el único fin de llenar sus bolsillos a costa de la fe fingida de sus adeptos, y digo fingida porque la gran mayoría, óigase bien, la gran mayoría, no todos, pues algunos caen por ignorancia de las escrituras en esas sectas y en esos mercaderes de la fe, es porque no leen la palabra por su propia cuenta. La mayoría cae en ese tipo de sectas o falsas doctrinas, también porque por lo general son personas que buscan al Señor por lo que Él les puede llegar a dar, más no por lo que Él es. Pero por favor lee y oye la sentencia que, como lo leímos, es bastante dura para todos aquellos mercaderes de la fe y para todos aquellos que también buscan al Señor por necesidad, mas no por amor a Él. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, por cuanto Dios no puede ser burlado, solo existe una única forma de ser conocidos por Dios, y es por la siguiente. Leamos. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Ves? Dios conoce a los que verdaderamente le aman. Y digo verdaderamente porque existe el amor fingido, aquel, y como lo leímos, que es el que declara a Jesús con la boca, pero con sus hechos y obras lo niegan. De ahí también aquello que dice que por sus frutos los conoceréis. Ahora, esto de ser conocidos por Dios también es ratificado por el apóstol Pablo al escribir lo siguiente: escrito está. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos en los cuales queréis volver a servir? ¿Ves? Pablo voluntariamente escribe esto de habiendo conocido a Dios para inmediatamente corregirlo diciendo más bien siendo conocidos de Dios. Para dejar muy en claro que lo realmente importante aquí no es que tú o yo creamos que conocemos a Dios, sino que estemos convencidos de que Él nos conoce a nosotros, y esto por el amor no fingido que le tenemos a Él. Sabiendo lo anterior, presta por favor mucha atención al siguiente pasaje donde de manera clara y contundente nos deja lo importante y trascendental que es el ser conocidos por Dios. Escrito está. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Ves? Este pasaje inicia con a los que aman a Dios, para luego reafirmar que son a los que aman a Dios, valga la redundancia, a los que el Padre conoció, y esto de conocerles para hacerlos conforme a la imagen de su Hijo, llamándolos y justificándolos para que en su tiempo sean glorificados en la eternidad junto a Él. Por eso es que tendremos cuerpos glorificados semejantes al suyo, ya sea en la resurrección de los muertos o en el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. ¿No les parece esto realmente maravilloso? Ahora, por esta palabra de que el Señor al que conoce le llama, le justifica para posteriormente glorificarle, es que podemos entender el siguiente pasaje. Escrito está. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ves?
De ahí también la importancia de nuestra santificación, pues esa es la voluntad de Dios, ya que sin santidad nadie verá a Dios, como está escrito en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Separados de Jesucristo nada podemos hacer. Así que todo esto de la santificación, es decir, el llevar una vida apartada para Dios, solo es posible a través de Jesucristo, quien a través de su Santo Espíritu nos lleva hacia toda verdad y nos consuela mientras Él viene por nosotros. Así que el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y esto de amarnos los unos a los otros no se refiere a amar al mundo, sino en amar a todos aquellos que hemos decidido seguir las pisadas de nuestro Señor. Pues como escrito está, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y eso del amarnos unos a otros entre hermanos, y como lo acabamos de leer, servirá de ejemplo para todos, es decir, incluso para quienes no conocen de Cristo. Pues como lo dijo el apóstol Pablo y escrito está, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Conclusión. Dios conoce a los que verdaderamente le aman, y por ende, solo para quienes le aman, sus promesas son en el sí y en el amén. Es decir, esas promesas nos alcanzarán. Así que no debe quedar duda alguna que quien no ama al Señor ni a su prójimo, es decir, a su hermano como a sí mismo, solamente es como un metal que resuena o címbalo que retiñe, es decir, que simplemente hace bulla diciendo ser cristiano cuando en realidad no lo es. Y por lo tanto, al no serlo, el Señor no le conoce. Y esto debido también a que al no amar a Dios sobre todas las cosas, por ende tampoco puede poseer un amor genuino en su corazón por sus hermanos. Y como está escrito, tal persona que aunque viva jactándose diciendo que es cristiano, pero no tiene amor, simplemente nada es. Recuerda, esto es Fe Disruptiva, más que motivación, se trata de convicción. Maranata, el Señor viene.